La música es la aritmética de los sonidos. Claude Debussy, compositor. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en el mundo hispanohablante. Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Karen Troyano y Alberto Julián. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como SpainAI. Y bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada. El día de hoy vamos a entrevistar a Valerio Velardo, que es experto en inteligencia artificial aplicada a la música. ¿Cómo estás, Valerio? Todo bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Efectivamente, muchas gracias, Valerio. Valerio Velardo tiene formación musical, es pianista y también se ha formado en dirección de orquesta y en composición. Y también es astrofísico por la Sapienza de Roma. Y además es doctor en música e inteligencia artificial por la Universidad de Huddersfield, en Reino Unido. Y en cuanto a su actividad profesional, podemos destacar que es cofundador en el 2016 del Journal of Creative Music Systems. También es fundador de Melodrive, empresa de inteligencia artificial aplicada a música. Y desde el 2020 trabaja como consultor de inteligencia artificial aplicada a la música. Y no contento con eso, en 2020 creó la comunidad, a través de una serie de listas de vídeos en YouTube, la comunidad Sound of AI, que tiene varias listas de vídeos relacionados con sonido y música mediante inteligencia artificial y que tiene más de 20.000 seguidores. Bueno, y un canal de Slack también. De esto hablaremos con detalle después, porque además es que esto no se lo he comentado, pero me encanta el inglés que tiene. Sí, aparte de que es un grandísimo comunicador, el nivel de inglés que luego nos tiene que contar cómo lo ha conseguido, si es solo por haber estado en la Universidad de Huddersfield o hay algo más. Y como decíamos, en Sound of AI, pues es un poco el crossroad, la intersección entre la inteligencia artificial, la música y el sonido. Es así, y bueno, yo voy a mencionar también que en este canal con 20.000 seguidores, pues yo espero también que nos dé un secreto o el secreto oculto para tener esa misma cantidad de seguidores para SpainAI, porque nos hacen falta. Pero igual, lo primero que queremos realmente saber es cómo empezó todo esto. ¿Cómo pasaste de la música y la astrofísica a la inteligencia artificial? Cuéntanos un poco. Sí, vale. Siempre me ha gustado la programación y la inteligencia artificial también, ¿no? Desde niño ya programaba como teenager, ¿no? Y para mí la inteligencia artificial es una manera de combinar mis pasiones, ¿no? La música y la ciencia, y además la filosofía y la ciencia cognitiva. Esas son cosas que siempre me han gustado muchísimo. Y la otra cosa es que la inteligencia artificial me permite investigar algo que es muy, muy importante para mí, que es el proceso creativo. Siendo compositor, el proceso creativo para mí es algo muy, muy interesante, y la posibilidad de reproducir el proceso creativo en silico, ¿no? Con máquinas, es algo que me flipa, de hecho. Entonces, hacia los 20 años más o menos decidí de combinar estas pasiones y empecé a estudiar un poco de creatividad computacional, que es la rama de estudio de la inteligencia artificial que se ocupa de agentes creativos, o sea, agentes que puedan crear contenido creativo como poemas, como música, claro, ¿no? Y como pinturas. Y después decidí hacer un doctorado en inteligencia artificial y música en la Universidad de Huddersfield, y allí me enfoqué en la generación musical, ¿no? Y especialmente me enfoqué en la simulación de sociedades musicales a través de algoritmos de multiagentes, donde cada agente
es un generador de música rock. Entonces, ese es un poco el resumen de la historia. Maravilloso. Podemos decir que en alguno de tus vídeos comentas que, bueno, que aunque ahora digamos que dentro de solemos confundir inteligencia artificial con deep learning, realmente ha habido mucha música, por ejemplo, hecha con inteligencia artificial más tradicional antes de que llegara el deep learning. Pero no se puede ignorar que es verdad que ahora está teniendo, como en tantas otras áreas, pues está teniendo mucha expansión, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras si crees que está cambiando mucho la tecnología aplicada a música debido al deep learning, igual que ha pasado en áreas como el procesado de lenguaje natural o el procesado de imagen. Ujú. Sí, creo que esa es una pregunta muy, muy buena y creo que hay un paralelismo entre lo que ha pasado en el Natural Language Processing, el procesado de imagen y el procesado de música, porque la procesación de música se hacía con heurísticas, un poco como en el caso del Natural Language Processing, ¿no? Y especialmente se hacía con técnicas de procesación de la señal digital, ¿no? Y algo parecido pasaba también con la generación musical. Y no mucha gente sabe que la generación musical es una disciplina muy antigua. Ya se hacía en la segunda mitad de los años 50. Pero claro, y en aquel entonces no se utilizaba la inteligencia artificial como la entendemos nosotros hoy en día, ¿no? Deep Learning, Machine Learning muy avanzado, sino se utilizaban otro tipo de tecnologías o de técnicas, como por ejemplo cadenas de Markov, gramáticas generativas o sistemas basados en reglas. Yo diría que la llegada de la inteligencia artificial ha habido una aceleración increíble del desarrollo de los sistemas de procesado de música y de generación musical, pero no hay un cambio muy marcado de tareas. Las tareas son más o menos las mismas. Lo que ha cambiado es la calidad de los algoritmos. Hay un mejoramiento brutal de los resultados a través de los algoritmos de Deep Learning, pero los casos de usos más o menos son los mismos. Y eso es algo que ha pasado también con el NLP o con el Image Processing, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Pues sí que nos gustaría, ya que estamos hablando específicamente de Deep Learning, ¿qué correspondencia verías tú con respecto a los asistentes conversacionales? Por ejemplo, en reconocimiento de voz. ¿Se utilizan los mismos? ¿Qué hay parecido en inteligencia artificial aplicada a música? ¿Se utilizan los mismos modelos? ¿Cómo funciona esto? Sí. Antes que todo, quiero decir que creo que las interfaces de voz serán el futuro porque son muy, muy, muy cómodas y en el mundo pandémico en el que vivimos hoy en día, la posibilidad de no tocar pantallas y de comunicarse con un algoritmo es Efectivamente. algo es una gran ventaja, ¿no? Pero independientemente de eso, creo que la comunicación a través de la voz es una manera fundamental, ¿no?, de comunicarse. Entonces creo que los asistentes conversacionales especialmente van a tener un papel muy, muy importante en el futuro. Pero para responder a tu pregunta, yo diría que hay una semejanza increíble entre la inteligencia artificial aplicada a la música y a la voz. Y eso se puede ver en diferentes aspectos, como por ejemplo los datos que se utilizan, el tipo de preprocesación que hacemos y los algoritmos. Empezamos por los datos, ¿no? Los datos son, de hecho, los mismos. Tenemos el sonido de la voz y el sonido de la música. Y tenemos un tipo de preprocesación que es el mismo de la señal. Y aquí la idea más o menos es la de no utilizar directamente la onda sonora, sino una diferente representación de la onda sonora. Entonces, lo que se hace generalmente es pasar del dominio de tiempo de la onda sonora a un dominio de tiempo y frecuencia a través de una transformada de Fourier. Y entonces pasamos de la onda sonora a un espectrograma
a través de la aplicación de una transformada de Fourier. El espectrograma es una especie de representación más compacta del sonido en un dominio de tiempo y frecuencia. Lo que es interesante aquí es que utilizamos espectrogramas, ambos en el caso de la música, del procesado de música y del procesado de voz. Y utilizamos estos espectrogramas y los pasamos a los algoritmos de, no sé, regresión o clasificación, ambos en el caso de procesación musical y de procesación de la voz. Entonces, utilizamos los mismos algoritmos para preprocesar los datos iniciales o la onda sonora. Hay otro tipo de feature o representación de sonido que se utiliza muchísimo en música y que pero nació en el caso del procesado de voz. Se llama MFCC, que sería en inglés Mel Frequency Cepstral Coefficients, que en español sería algo como coeficientes cepstrales de frecuencias de Mel. Y eso es un tipo de feature desarrollada en el campo de la voz y está inspirado por las características de las voces y específicamente por las características del tracto vocal. Lo que es interesante aquí es que hubo un pasaje, ¿no?, de este tipo de feature del procesado de la voz al procesado de música. Entonces, los MFCC se han utilizado muchísimo en el procesado musical. Y como ves, aquí hay una situación, hay las mismas tipos de features que se utilizan en estos dos casos, en estas dos disciplinas. Y además hay una situación similar también en el caso de los algoritmos que utilizamos, ¿no? Te voy a dar un par de ejemplos aquí. Por ejemplo, hay WaveNet, que es una red social muy avanzada que se utiliza para sintetizar voces. Por ejemplo, si utilizas el servicio de text-to-speech de Google, puedes encontrarte con WaveNet, que es una posibilidad para sintetizar voces. Al mismo tiempo, WaveNet ha sido utilizada también para sintetizar música. Y algo parecido pasó también con Wave2Vec, que es otro algoritmo de Deep Learning muy avanzado y es un poco el state of the art del reconocimiento vocal, que ha sido también utilizado para hacer clasificación de música, como clasificación de estilo musical o clasificación de emociones. Entonces, sí, como veis, aquí hay una especie de pasaje continuo de tecnologías, de tipo de datos entre el procesado de voz y el procesado musical. Y sí, eso es. Muy bien, pues ha sido muy detallado en el tema y ahora lo que quería que nos contaras con un poco más de detalle cuáles son las categorías y los usos de la inteligencia artificial aplicada a música, ¿no? O sea, ya hemos visto por encima algunos, pero entiendo que, por ejemplo, a ver si estoy en lo cierto, los MFCC se utilizan para caracterización de canciones, por ejemplo, ¿no? Y para hacer luego búsquedas de canciones parecidas, ¿no? Como podría hacer Shazam en su tiempo o así, ¿no? Sí, claro que sí. Y hay un montón de tareas y casos de uso de la inteligencia artificial aplicada a la música, pero creo que podamos agruparlos en dos gran categorías. Uno sería la Music Information Retrieval o MIR y la otra sería la generación musical y de sonido. Y vamos a ver las dos, ¿no? La Music Information Retrieval se enfoca del análisis musical a través de algoritmos de computación, algoritmos computacionales. Y aquí podemos utilizar diferentes tipos de técnicas. Las más avanzadas, pues, son las técnicas de Deep Learning, pero también se utilizan un montón de técnicas basadas en heurística o Digital Signal Processing, ¿no? Y aquí hay un montón de casos de uso en Music Information Retrieval. Voy a daros unos ejemplos aquí. Por ejemplo, hay la posibilidad de extraer constructos musicales directamente de las canciones, y estos son constructos de teoría de la música, como armonía o melodía. Por ejemplo, un caso de uso es la identificación de las progresiones de acordes directamente por el audio de una canción
y al mismo tiempo se puede también identificar la forma musical. Entonces queremos dividir una pieza de música entre las distintas secciones, ¿no? Y eso es algo que se hace. Después hay otro tipo de casos de uso, como por ejemplo el reconocimiento de una canción a partir de un fragmento, y eso es lo que normalmente hace Shazam y otros algoritmos parecidos, ¿no? Ok. Y otro caso de uso, por ejemplo, podría ser la separación de instrumentos a partir de una canción mixada, ¿no? Con todos los instrumentos combinados. Y después hay un nivel más alto de casos de uso que podríamos decir que es un poco como una clasificación de música o de tratos musicales más altos, como el estilo musical o las emociones. Hay algoritmos que pueden reconocer el estilo musical y Ujú. decirte, por ejemplo, si una pieza es de rock o es de blues. Y hay otros algoritmos que te permiten decir o identificar las diferentes emociones en una pieza musical, en una canción. Y otra categoría o subcategoría en este caso sería la de la recomendación musical, y eso es algo que normalmente se hace Vale. o las gran compañías de streaming musical hacen. Y la recomendación musical es lo que te permite a ver, no sé, tus nuevas listas de canciones. Por ejemplo, Ujú. si eres un usuario de Spotify, cada lunes te vas a encontrar con una nueva lista de canciones en tu Discover Weekly, y detrás de aquellas nuevas canciones hay un algoritmo de recomendación que crea estas listas en una manera más o menos inteligente. Vale. Y en el mismo tipo de caso de uso hay también buscadores de música inteligente, y aquí el caso de uso sería lo de, por ejemplo, de un youtuber que quiera Ujú. encontrar música en un específico estilo musical o una específica emoción, y puede hacerlo a través de estos buscadores. Entonces, sí, eso es un poco el resumen de diferentes casos de uso para la Music Information Retrieval. Y después tenemos una otra gran categoría de la inteligencia artificial aplicada a la música, que es la generación de música y del sonido. Esta también tiene un montón de subcategorías. La más importante quizás es aquella que utilizamos para producir una canción directamente desde cero, utilizando solo algoritmos. Entonces aquí la IA, eh, utilizamos la IA para generar toda la música, desde la partitura al sonido final, ¿no? Y un ejemplo de eso sería Jukebox, que es un algoritmo, una red neural muy avanzada de Deep Learning, desarrollada por OpenAI, la compañía OpenAI, y el resultado es impresionante aquí. Jukebox puede generar canciones a partir directamente del audio, ha sido entrenada con un montón de canciones con archivos de audio y genera directamente audio. Y la cosa particular aquí es que la generación de música se puede hacer con un estilo específico. Por ejemplo, puedes pedir a Jukebox de crearte una canción en el estilo de Frank Sinatra. Y la cosa impresionante es que el resultado es directamente una canción audio. El audio no está perfecto, pero es bastante bueno. Ujú. Y la cosa aún más impresionante es que tú vas a tener no solo el estilo de las canciones de Frank Sinatra, sino la voz de Frank Sinatra. Entonces Wow. te encuentras con Sí. trozos de música que hubieran podido ser escritos por Frank Sinatra, pero Frank Sinatra nunca los compuso. Es increíble esto, ¿no? Claro, Y claro. sí, eso sería una primera subcategoría, ¿no?, de la generación musical. Después hay otro tipo de tarea o de área que sería la de la co-creación de música entre la inteligencia artificial y un ser humano. Entonces, en esta situación, la inteligencia artificial se supone vaya a soportar los compositores, ¿no? Hay una especie de interacción entre el ser humano y la inteligencia artificial, la máquina, para crear música juntos. Algunos ejemplos aquí.
Por ejemplo, la inteligencia artificial puede crear nuevas ideas musicales, como por ejemplo nuevas melodías o nuevas progresiones de acordes. Y después Ujú. el compositor puede desarrollar aquellas ideas. O se puede hacer la misma cosa, pero al revés. Tú ya como compositor, como ser humano, ya tienes una melodía, una idea musical y pide a la máquina de desarrollar la idea musical añadiendo, por ejemplo, un acompañamiento que podría ser de, no sé, de batería o de bajo, ¿no? Ok. Y, y un ejemplo de eso fue un doodle que Google publicó, yo creo que fue en 2019 o algo así. Era un doodle que era prácticamente un generador de corales en el estilo de Bach, Johann Wow. Sebastian Bach, el famoso compositor, ¿no? Ujú. ¿Y qué son los corales? Los corales son composiciones vocales polifónicas. ¿Pero qué es la polifonía? La polifonía es música con más voces. En el caso de los corales de Bach hay 4 voces. Hay el soprano, contralto, tenor y bajo. Y la idea de este doodle de Google era la de poder añadir una melodía en una de las 4 voces y después la máquina iba a rellenar las otras voces, iba a componer la música para las otras voces. Y entonces eso es un ejemplo muy, muy simple de lo que es posible, de la posibilidad de colaboración entre la máquina o la inteligencia artificial y los seres humanos eh, con la idea de co-crear música juntos. Entonces, en este caso, vemos como la inteligencia artificial puede facilitar la creación de música. Otro tipo de subcategoría que es muy, muy importante en la generación musical es la generación de sonido. En este caso, Ok. la idea es la de no tanto la creación de piezas musicales en sí mismas, sino la de crear o de sintetizar los elementos atómicos de la música. Serían los sonidos que utilizamos en los instrumentos, como por ejemplo el sonido de una guitarra o el sonido de piano, o, más interesante, sonidos bastante raros que se pueden obtener solamente a través de la inteligencia artificial, como la combinación, el sonido que sea una combinación de un sonido de piano y un sonido de batería, que es algo muy, muy raro, pero que se puede hacer con las técnicas de Deep Learning. Ok. Y en este caso, lo que es un tipo de tema que me interesa muchísimo y de hecho el enfoque de un proyecto que estoy haciendo con mi comunidad de YouTube. El proyecto se llama Open Source Research y es Ok. un proyecto abierto de open source y tenemos más de 100 miembros de la comunidad que están contribuyendo. Y lo que hemos hecho es crear un sintetizador neural de sonidos de guitarra y utilizamos, claro, una red neural para hacerlo. Y la idea aquí es que el sintetizador tiene una interfaz vocal, entonces tú puedes pedir al algoritmo un tipo particular de sonido que quieras y puedes describirlo directamente con palabras como puedes pedirle algo como, no sé, dame una guitarra distorsionada, el algoritmo te da un sonido de guitarra distorsionada y después tienes un montón de controladores que puedes utilizar para ajustar los sonidos como quieras. Sí, entonces aquí hay las 2 gran categorías de la inteligencia artificial aplicada a la música. Y como decía, son el Music Information Retrieval, o sea, el análisis y la Ujú. generación musical, que es un poco más la parte creativa. ¿A ti entonces te llama más la atención o te fascina un poco más la parte de generación, la creativa, ¿no? Oh, claro que sí, claro que Sí, sí. sí, 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 porque sí. estoy viendo, lo haces con tu comunidad, o sea, también con tus compañeros de Sound of AI, entonces me imagino que es lo que más te apasiona o te fascina. Sí, me encanta muchísimo y Ujú. es lo que amo más, de hecho. Qué Y bueno. hay un montón de razones, pero creo que una importante es que la generación musical es una tarea muy, muy compleja
Quizás es una de las tareas más difíciles que hay en inteligencia, en el campo de la inteligencia artificial. Y sería porque hay un montón de subjetividad. Porque Ok, te doy un ejemplo, no hay una métrica para decidir si una composición está bien hecha o no. Entonces no hay una métrica de suceso, de éxito, ¿no? pues, Por este tipo de tarea, ¿no? claro. Y además no hay un fin, ¿no? Siempre se puede mejorar, ¿no? Porque no hay una métrica que te dice, claro, has, no sé, finalizado tu tarea y ya está, ¿no? En esta situación se puede siempre crear otro tipo de algoritmo que crea música de manera, no sé, diferente, ¿no? Y siempre se puede descubrir algo de nuevo. Y lo que amo muchísimo de eso es también que la generación musical me permite trabajar a la intersección de la inteligencia artificial, de la música y de la ciencia cognitiva. Ok. Cuando programo sistemas de generación musical, descubro más sobre la música en sí misma y sus constructos, ¿no? Y entonces eso es un proceso muy, muy interesante. Me encanta porque hablas con demasiada pasión. Entonces sí siento que esto te gusta. Y yo sí tengo una pregunta un poco más curiosa. ¿Sí? Hay, o sea, ¿conoces alguna canción generada por inteligencia artificial que ya esté en el mercado o alguna inteligencia artificial que esté en el mercado, o sea, alguna canción que esté en el mercado o quién crees tú que pueda ser quizá el primer artista en usar alguna tecnología de inteligencia artificial en sus canciones? O sea, ¿lo ves posible en un futuro cercano, quizá más lejano? ¿Cómo lo ves tú? Sí, creo que es muy, muy posible. En parte ya se ha hecho. Por ejemplo, Ujú, tenemos ejemplos de artistas que han colaborado con aplicaciones de inteligencia artificial, pero creo que va a ser algo que se descubrirá en el futuro porque los artistas vale. verán, ¿no? La posibilidad que hay con la inteligencia artificial, esta posibilidad de descubrir nuevas posibilidades sonoras y nuevas posibilidades musicales. Sí. Y hay una canción bastante famosa que se, Ujú, se llama, creo, algo como Daddy's Car o algo así. Es una canción en el ok, estilo de los Beatles, ¿no? ok. Y fue, creo que fue programada, sí, hubo ah, podemos hacer otra Sí, vez. sí, tranquilo, cuando te acuerdes. Va. Cortamos, cortamos. Perfecto, vale. Hay una canción que me gusta mucho y que ha sido muy, muy interesante y se llama Daddy's Car. Es una canción en el estilo de los Beatles y lo que es interesante aquí es que hay una inteligencia artificial que creó toda la parte de la partitura y después Wow. la actuación, la implementación sonora se hizo a través de músicos, de seres humanos. Entonces hubo esta especie de colaboración entre el algoritmo que compuso la partitura y después los seres humanos que tocaron la partitura. Entonces sí, Daddy's Car y ha sido hecha, si me acuerdo bien, por un grupo de investigación de Sony, creo que se llama algo como Sony CSL, algo así. Ok, bueno, lo buscaremos y lo pondremos Ujú. en nuestros links del capítulo, del episodio de hoy, porque esto está muy interesante. Vale. Eh, y o sea, yo también tenía otras dudas, por ejemplo, en la parte de Music Information Retrieval, has dicho que sirve también como hacer análisis de estilo y de emociones. ¿Tú crees que ese algoritmo alguno de esos algoritmos haya sido usado en el pasado resumen que tuvo Spotify de las emociones asociadas a tus canciones que has escuchado en el 2021? Ah, claro que sí, pienso que Sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Y de hecho creo que Spotify utilice el análisis de la música, el análisis del estilo de las canciones y de las Ujú. emociones y
juntos a otros tipos de características sonoras como la danceability, o sea, no sé, en español sería algo como la bailabilidad, ¿no? Ok, Y sí, sí. utilizar toda esta información para informar los algoritmos de recomendación musical y generación de playlist. Y eso es algo que normalmente hacen todos los grandes servicios de streaming de música, ¿no? Como Spotify, claro, pero también Amazon Music, Apple Claro. Music, YouTube Music y otros, ¿no? Y ellos normalmente utilizan un montón de este Music Information Retrieval. No hacen mucha investigación en el otro lado, ¿no? En el lado de la composición. Ya, Sí, claro. Pero pero... para eso te tenemos a ti, Valerio, Ah, claramente. Y a toda tu comunidad que espero que escuche este episodio y te mande mucho amor y cariño, porque de verdad o sea, creo que nunca habíamos entrevistado a alguien que hablara de la música para la inteligencia artificial y me fascina, o sea, cada vez más. Y ahora tienes una nueva fan en el canal, oh, eso sí es gracias. seguro. Pues un poco viendo cuáles son las aplicaciones que nos has comentado de MIR y generación. Si te parece, vamos a pasar a una serie de empresas y otras que se te Ah, ocurran a ti para que sí. nos Ujú. cuentes cómo aplican la inteligencia artificial a la música. Y voy a empezar hablando, bueno, ya has comentado antes Spotify. Luego hay una universidad que a mí me parece muy interesante, la Universidad Pompeu Fabra, que tiene el Ujú, grupo de Music Technology Group, sí. que estos desarrollaron lo que era el software anterior al Vocaloid Ujú, de Yamaha, que Vocaloid, además me estaba acordando ahora porque hay no sé si dice un avatar es alguien que no existe, que es Miku Hatsune, que tiene la ujú, voz del Vocaloid. Yo creo que, no sé si está hecho con inteligencia artificial, pero desde luego, si no es, desde luego con procesado digital de señal, seguro. Y algo de inteligencia artificial tendrá. Y es una combinación un poco de lo que comentabas tú antes, ¿no? Porque ella es un avatar, pero ha actuado, no sé si ha llegado a actuar en España, eh, ponían que era un holograma de esta Miku Hatsune y luego sí. había músicos reales tocando detrás, ¿no? O sea, que era algo, a lo mejor en la cultura española se hace un poquito raro, salvo los que les guste mucho el anime y estas cosas de Japón, pero en Japón era un éxito. ¿Qué otros temas interesantes conoces tú que hayan trabajado en esta universidad, en la Pompeu Fabra? O si tienes algún comentario que hacer de esto de Vocaloid, también bienvenido. Mm, Antes que todo, tengo que decir que el grupo de Music Technology de la Universidad de Pompeu Fabra es uno de los mejores grupos de procesado musical del mundo. Y allí hay el jefe, Xavier Serra, Sí. que es uno de los investigadores más importantes de Music Information Retrieval. Es muy, muy bueno para doctorados y para la investigación en general. ¿Y qué hacen? Generalmente cubren el espectro de casi todas las tareas del Music Information Retrieval y hacen recomendación musical, desarrollan algoritmos de clasificación musical y en particular han desarrollado nuevos algoritmos de clasificación musical para auto-tagging, que en español sería algo como etiquetar, ¿no? Con categorías las canciones, ¿no? Ah, muy interesante. Y y tienen también otra cosa que es una librería de procesación de audio que se llama Essentia. Es una Ujú. de las librerías más importantes. Creo que la desarrollaron en C++, pero hay bindings también por En Python. Python, sí. Sí, 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 en Exacto. Python. Ok. Sí. Y es una de las alternativas para hacer procesado de música y de audio más en general, más interesantes que hay hoy en el mercado. Pero creo que me gustaría daros un poco las diferencias que hay entre un grupo de investigación como lo de Pompeu Fabra y una gran compañía como Spotify. El grupo de investigación de Pompeu Fabra está enfocado principalmente en la investigación y en la descubierta de nuevos algoritmos, pero ellos no están muy metidos en el lado de la producción a escala, ¿no?
Y Claro. eso sí, es un tema importantísimo para las compañías más grandes de, por ejemplo, como Spotify, de streaming musical, porque allí el problema no es solo encontrar algoritmos performantes que funcionen bien, sino de meterlos a producción de escala, ¿no? Y eso es un poco la diferencia que hay entre los grupos de investigación, como los de Pompeu Fabra, y las compañías más grandes de Music Tech, de tecnología musical. Sí. Ujú. No sé si hay otra empresa así que conozcas o quieras comentar algo más. Por ejemplo, Apple Music, YouTube, alguna... Ajá, sí, 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 sí. Creo que podemos meterlas todas en el mismo grupo, a Ok, Spotify, Apple Music, YouTube Music, porque ellos utilizan Music Information Retrieval principalmente y principalmente, principalmente vale. sí para recomendación musical y generación de playlist. Como os contaba antes, sí, la idea es la de analizar la música y entonces hacen un montón de análisis de música e intentan extraer información como el estilo musical, la emoción que hay y otras características también, unas características también más musicales, como por ejemplo la velocidad, ¿no?, de una canción y cosas así, y utilizan Ujú. todas estas características para recomendarte las canciones que te puedan gustar más, ¿no? Y esa es un poco la Ok, cosa. Y otra compañía o grupo de investigación de que me gustaría hablar es Google Magenta o Magenta. Ujú. Y, y ese es un grupo de investigación que está dentro de Google y lo que intentan hacer es hacer una aplicación o investigar la aplicación de la inteligencia artificial en tareas creativas y entre diferentes cosas han trabajado también con la generación musical y de sonidos. Y hay un par de algoritmos que me han gustado muchísimo. Uno se llama Music Vi, sería Music Variational Autoencoder. ok. Y eso es un algoritmo de generación de melodías. Precisamente lo que hace es, si tienes dos melodías diferentes, sea melodía A y melodía B, MusicVae te permite combinar las dos melodías y encontrarlas en el medio, ¿no? Crear una melodía intermedia utilizando o partiendo de las dos melodías diferentes. Y eso sería algo muy, muy, muy interesante. Y el otro algoritmo que me gusta mucho, en el que ellos han trabajado, es NSYNC. Y eso es un algoritmo de generación de sonido. Es un sintetizador de sonidos que utiliza redes neurales, un poco como lo que hacemos con el proyecto de Open Source Research. Pero Ujú. aquí hay una diferencia interesante, es que primero se pueden crear todo tipo de sonidos, entonces guitarra, piano, lo que sea, o sonidos súper locos y raros. Pero hay otra parte que es muy interesante, es que no solo hay el código y el software, sino una componente de hardware también. Los músicos pueden utilizar a NSYNC a través de una pantalla touchscreen, entonces pueden utilizar o cambiar sonidos con sus dedos directamente y está genial. De hecho, está Sí, genial. sí. Yo no Sí, soy, o sea, yo no soy músico, pero ahora quiero aprender música solo para esto. sí, 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 es maravilloso. Hay algunos vídeos en YouTube sobre NSYNC y es muy, muy Sí, sí. bueno. Vale. Yo ya Oh, fan de este canal también, así que estaré entretenida el fin de semana aprendiendo algún vale. instrumento musical. Ya me verán, ya me verán. Muy bueno. Y la otra cosa que me gusta mucho de Magenta es que desarrollaron un Ujú, proyecto que se llama Magenta Studio y es una serie de plugins para una aplicación software de producción musical que se llama Ableton. Y la idea es que esos plugins tienen una pieza de inteligencia artificial y son plugins que se pueden utilizar para co-crear música wow. directamente con una inteligencia artificial. Son diferentes plugins que hacen diferentes cosas, pero voy a contarte dos de ellos. Uno te permite continuar una melodía.
Entonces, la idea sería la de crear tu melodía inicial y después hay una continuación de esta melodía a través de la inteligencia artificial y está genial. Ujú. Y eh, otro plugin te permite de añadir un acompañamiento, por ejemplo, de bajo o de batería a tu melodía inicial. Y eso me gusta muchísimo porque aquí se ve muy distintamente y en manera muy marcada cómo se pueda utilizar la inteligencia artificial para trabajar juntos con la máquina y para incrementar el nivel de creatividad y de productividad también de los músicos. Sí, o sea, estoy a punto de llamar a todos mis amigos músicos para decirle esto es lo que haremos el fin de. O sea, esto me parece divertidísimo. Vale. Ah, no sé si quieres mencionar algo más de alguna empresa o investigación de Google Magenta o algo más. No, creo que ya está, no, no sé. Sí, Hay sí. un montón de otras, otras empresas también, como por ejemplo muchísimas que se ocupan específicamente de análisis de música, de Ujú. extracción de estilos musicales o de emociones o cosas así, pero sí, hay muchísimos usos o Ujú. casos de uso y entonces es difícil cubrirlos un Claro, poco todo. todo, pero Yo hubo Y, un... pero, Ah, no, ujú. dale, bueno. dale. No, 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 comenta, comenta, Alberto. Que me estaba acordando antes cuando hablabas de YouTube, Ajá. yo hace unos años tenía un dúo con una cantante y entonces hacíamos versiones y me acuerdo de subía alguno de los vídeos y al momento, como eran versiones, en el momento, al cabo de un minuto, 2 minutos, salió un mensaje diciendo, este tema está protegido por derechos de autor. O sea, analizaron Sí, el Wow. audio en ese momento y en nada, claro, porque es la única forma que tienen de verdad si estás protegido. No pueden mirar, tener a una persona físicamente mirando, creo yo que no pueden tenerla, vamos, salvo que Valerio me diga lo contrario, no, 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 entiendo que claro que sí. Claro es que sí, análisis automático, ¿no? sí, 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 son algoritmos automáticos y generalmente lo que se usa es un algoritmo que es muy parecido a lo que utiliza Shazam, porque este es Ah, el caso de uso, ¿no? Porque es tiene sentido, sí, sí. se llama en inglés el audio fingerprinting, ¿no? Ah, Lo mira. no sé, sería algo como encontrar las huellas, ¿no? Sí, sí, Del sonido sí, y identificarlas, ¿no? Identificar una canción a través de sus huellas musicales, ¿no? Sí, Y sí, claro, ese es otro caso de uso que está muy, muy común hoy en día, especialmente claro. en YouTube y otras aplicaciones o redes sociales también, sí. Vale. Y bueno, yo ya, o sea, yo ya estoy emocionada, yo ya quiero pensar en el futuro, en el fin de semana que voy a estar tocando alguna que otra canción o componiendo algo nuevo con mis nuevos amigos de la inteligencia artificial. Y, y que, o sea, quería saber eh, qué evoluciones ves tú, Valerio, o sea, qué te gustaría ver o crees que podremos ver en un futuro cercano, como en 2023, quizá 24. O sea, ¿qué crees que pueda pasar con la música y la inteligencia artificial en estos próximos años? Vale, a ver, y Ujú. es muy difícil hacer previsiones, ¿no? Aquí, pero Vale, claro, obviamente. lo que me gustaría muchísimo es un tipo de adopción masiva de algoritmos de generación musical en productos consumer facing como redes sociales, no sé, en TikTok, por ejemplo, ¿no? Ok, Donde los usuarios puedan co-crear música con los algoritmos, porque al final, aparte no sé, de la parte más conceptual sobre la investigación del proceso creativo, lo que me interesa, de hecho, es tener un impacto sobre la sociedad, un impacto positivo claro, y incrementar un poco el nivel de creatividad de las personas, permitiéndoles de componer música, ¿no? A pesar de que sean o no sean em, profesionales, músicos profesionales, y bajar un poco la barrera de entrada en la producción musical. Y eso sería fantástico. No creo que vamos a verlo en ujú, 2023 o 2024 porque el ujú, mercado no es bastante maduro, pero claro, es algo que me gustaría ver. ok. ¿Y tú crees que hay, se me está ocurriendo,
en el terreno de la educación musical también hay mucho que se puede hacer, que Yamaha en su día hacía algunas cosas, pero, por ejemplo, con un órgano, ¿no? Pero algo a partir de audios que suba la gente, tendría que poder haber mucho más en educación musical, ¿no? Es decir, podrías practicar este tipo de ejercicios para mejorar esta parte y cosas así, ¿no? Sí, claro, hay diferentes aplicaciones ahí también. Por ejemplo, una es la que estabas contando tú, ¿no? La posibilidad de dar o de recomendar ejercicios diferentes según del nivel de las personas que está aprendiendo un instrumento. Esa sería uno, una Ujú. especie de recomendación inteligente de los ejercicios. Otra es algo que ya se hace y hay un montón de compañías que ya la hacen, es la de hacer una transcripción en tiempo real de lo que es que una persona, eh, que un alumno está tocando, por ejemplo, en el piano, ¿no? Ujú, Y la posibilidad es las de seguir la partitura y entonces entender, haber un algoritmo que te permita comprender si el alumno está siguiendo bien o mal a la partitura. Y entonces ujú. la idea final sería la de hacer unas sugerencias y cosas así, según de la calidad de la performance, ¿no? Del alumno que esté tocando el piano siguiendo una partitura. Y eso ya se hace. Hay 2 o 3 compañías que conozco que lo hacen. Ujú, muy interesante. Pues ahora, si te parece, podríamos hablar ya para ir terminando esta parte de la entrevista de, no sé cómo decir, The Sound of AI. Ya. Sí, el secreto oscuro de tus seguidores y ¿qué Vale. tal? O sea, ¿cómo definirías a tu canal, a tu comunidad? ¿Cómo te llevas con ellos? Bien. Em, Qué bueno. Sí, 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 sí. Yo lo definiría un poco de ambos, ¿no? Es un canal, claro, es un canal YouTube donde comparto un montón de tutoriales y un poco mi conocimiento a la intersección de inteligencia artificial, audio y música. Pero es más que ello, hay una comunidad detrás, ¿no? Y que ahora es la más grande comunidad en línea de inteligencia artificial aplicada al audio en general. Claro, no hay Qué bueno. muchísimas No comunidades. importa, no, tú dices, somos la más grande que Sí, 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 existe en sí, el claro. mundo, solo hay dos, no importa, pero son Sí, las sí, más sí, pero grandes. somos la más grande y eso es lo Es que lo importa, importante. ¿no? Es perfecto. Pero lo que me gusta de esta comunidad es que es muy, muy abierta, es un lugar muy seguro donde las personas se soportan mucho. Hay un workspace, un canal de Slack también, y allí las Ok, personas se soportan muchísimos y quieren crecer juntas y mejorarse en el percurso de aprendizaje de inteligencia artificial aplicada al audio. ¿Sí? qué bueno. ¿Y qué es lo que te movió a empezar? Porque una cosa es que uno diga, tengo 15 días de vacaciones, voy a hacer un par de vídeos, pero es que para el que no conozca el canal, es que la comunidad son muchas listas con muchos vídeos, bastante duración, con mucha preparación, son muchas horas. ¿Tú cuando empezaste pensabas que le ibas a tener que dedicar tantas horas? No, no, no lo pensaba, de hecho, inicialmente no sabía cuánto trabajo se necesita para hacer algo como, no sé, tener un canal de YouTube, pero Ok, empecé porque tuve la fortuna de trabajar en academia y industria en este campo muy fascinante y fundé una startup, me fui a Silicon Valley, recaudé fondos allí, después he tenido los mejores mentores en el campo. En breve, he acumulado mucha experiencia y en 2020 decidí empezar a devolver un poco a la comunidad el conocimiento y la experiencia que acumulé en los últimos 10 años y haciéndolo de forma abierta, porque yo promuevo el saber libre y la filosofía del open source. Entonces decidí empezar mi canal YouTube y el primero año empecé el canal y después abrí el workspace de Slack y ya estaba. Y así es.
Oye, qué bueno, qué bueno. O sea, y además de esta sorpresa de tener muchos seguidores y empezar este canal, ¿qué sorpresas positivas te has llevado de esta comunidad? Muchas, muchas. Ah, Yo diría primero conocer a un montón de gente y a través de la comunidad hice varios amigos. Wow, Y segundo, tengo que decir que la exposición que obtuve a través del canal me ha dado numerosas oportunidades de trabajo como consultor en el campo. claro. Y quizás lo que más me ha sorprendido positivamente ha sido recibir numerosos correos de seguidores que me cuentan que mis tutoriales les han ayudado mucho en su carrera académica o en su trabajo. Y esto, de hecho, es lo que te da un montón de motivación para continuar a pesar de que el trabajo sea muchísimo. Sí. Ujú. Qué bueno. Y de la idea que tenías tú al principio, ¿has añadido partes, o por ejemplo, el canal de Slack ya estaba pensado desde el principio, la comunidad, o eso vino después por petición de los participantes? No, vino después porque veía que había un poco de interacción o interacción en los vídeos y las personas pedían un montón de cosas y yo no podía responder a todas las cosas y entonces pensé que era posible abrir un canal de Slack donde las personas se podían ayudar también entre ellas. ¿Sí? Ujú. Qué bueno. Y La eh, pregunta. yo voy a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuál es el secreto para tener 20.000 seguidores? ¿Cómo lo haces? Vale. Hasta ahora no he tenido ninguna estrategia específica para incrementar seguidores. Perfecto. Sí, pienso que la cosa es que soy bastante regular, subo 1 o 2 videos cada semana en YouTube, casi siempre, y eso creo que te ayuda un poco a crecer, ¿no? Porque Claro, ser constante. YouTube, ¿no? A YouTube le interesa que haya contenido, ¿no? En el canal. Entonces eso es. Y después hago, de hecho, lo que me gusta muchísimo y me divierto haciéndolo y espero que esto se vea un poco, ¿no? Y, no sé, quizás ese es Ujú, un poco el truco. ujú. Sí, sí, eso yo lo he notado. O sea, ahora tienes 20.001 porque yo ya me he unido a tu Ah, canal. Ya estoy suscrita. Y y de verdad que la ahora, energía... Ah, ¿cómo? ¿no? Y quería decir que ahora tengo otro canal también. Es Oh, algo bastante diferente. Solo subí un vídeo en aquel canal y es un canal que se enfoca mucho más en temas de tipo sociales. Es un poco el impacto de las tecnologías nuevas como la inteligencia artificial sobre la sociedad y va a ser oh, qué para bueno. una audiencia un poco más generalista, ¿sí? No, compártelas con Sí, nosotros claro. desde SPNI y le damos, o sea, le damos voz. Y bueno, Valerio, hasta aquí ha llegado la entrevista, pero bueno, antes de cerrar, queremos decirte que siempre pedimos a nuestros invitados anteriores que dejen una pregunta Ujú. para el futuro invitado. Así que esta pregunta es para ti. Vale. ¿Qué necesita España para dar el cambio y ser referencia en inteligencia artificial? Según Valerio Velardo. Es difícil para mí decirlo porque yo vivo en España hace menos de un año y entonces no conozco perfectamente el entorno español de la inteligencia artificial. No estoy Ok, muy metido en ello, pero yo diría mucho más crear una red con todas las compañías que se interesan, que se enfocan en inteligencia artificial y tener mucha más conexión entre las diferentes universidades y las compañías. Y eso es algo que España hace bastante bien en inteligencia artificial aplicada a música. De hecho, la ok. Universidad Pompeu Fabra crea un montón de doctorados de muy alto nivel que después van a trabajar en compañías muy importantes como Spotify, Pandora, lo que sea, ¿no? En Music Tech. Pero creo que algo así se debería hacer
en todos los campos de la inteligencia artificial y intentar crear esa red entre las diferentes compañías y las compañías y las universidades también. Y eso es algo que falta un poco, creo, en los países del sur de Europa, y es la misma cosa en Italia. Yo soy italiano, conozco un poco la situación allí y eso es lo que falta. Pero creo que también aquí en España hay situaciones positivas, como por ejemplo aquí en Málaga, donde estoy yo, hay un Ujú. centro de tecnología bastante avanzado con un montón de compañías. Pienso que lo que falta un poco sea la posibilidad de hacer más red, más comunicación entre las diferentes compañías y compartir proyectos y compartir tareas o juntarse para intentar resolver problemas de manera combinada, ¿no? Sí. Vamos, tu respuesta me ha encantado. O sea, creo que es es súper importante siempre preguntar la opinión de personas, incluso que no llevan mucho tiempo en España, porque esas Claro. cosas yo también las noté. Por ejemplo, cuando yo llegué en el 2017 a España, noté que hacía falta comunidad, al menos en Bilbao, que es la ciudad donde yo vivo, Ujú. y cuando empecé a generar es que había gente interesada. O sea, eso existe y todavía hay interés y seguiremos conectándonos. O sea, poco a poco, bueno, Sí, SpinAI ha crecido muchísimo en los últimos años. Y eso que hemos estado en pandemia. O sea, imagínate ahora que antes que se podía viajar no lo aprovechamos, ahora pues sí, vamos, claro que vamos sí. a dar. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, hace muy, muy bien Alemania. Yo vivía en Berlín antes Ujú. y ahí hay una especie de Silicon Valley Ah, mira. europea, de Europa, ¿no? En Berlín y hay un montón de, por ejemplo, en el caso del Music Technology, hay un montón de compañías en Berlín que hacen red y se conectan. Ujú. Qué importancia. Sí. Vale, Sí. muchas gracias por esta respuesta, de verdad. Mm. Y ahora es tu hora de la venganza. ¿Qué pregunta se te ocurre que quisieras hacerle a quien entrevistemos la próxima vez? Vale. Y como que estamos hablando de creatividad e inteligencia artificial, quería preguntar si y el próximo invitado piensa que las máquinas serán capaces de ser tan creativas como los seres humanos en el futuro. Podría ser un futuro cercano o no, pero ¿serán tan creativas como los seres humanos? Muy bien, apuntada. Me encanta. Me encanta esta pregunta porque incluso yo, o sea, me encantaría ver, no sé, una improvisación musical con una máquina y una persona ahora. Entonces estoy pensando que eso sería muy interesante. Sobre todo, además, es muy interesante, yo creo, porque tú entiendo que te sientes, has hablado de composición, pero también te sientes un poco pianista, ¿no? Sí, claro que sí. El piano tiene Claro. una cosa buena, que es que puedes tocar solo, y tiene una cosa mala, que es que puedes tocar solo. O sea, lo mismo que es bueno, es malo también. Entonces, es verdad, cualquier otro instrumento, para lucir un poco, tiene que tocar con más gente. Bueno, cualquiera, la Sí. guitarra a lo mejor no. Pero una batería, pues necesita estar con gente, y el piano, pues necesitar, no lo necesita, es una mini orquesta. Y entonces, pues el que con la inteligencia artificial puedas complementar y tengas a alguien que te haga, pues eso, líneas de bajo, de batería, de no sé qué, pues es muy, a mí me parece muy interesante. Pero bueno, Sí, es extremadamente interesante y hay algunos algoritmos que se han desarrollado en academia, en las universidades, que ya lo hacen, no son perfectos, pero lo hacen de manera bastante buena, yo diría, ¿no? Y hay un ejemplo, no me acuerdo el nombre de esta aplicación, pero hay numerosos videos, son de Georgia Tech, de la Universidad Georgia Tech en Estados Unidos, donde se ve un robot que suena la marimba y hace improvisación con otros músicos. Es una improvisación jazz y es muy, muy interesante porque allí hay un montón de tareas diferentes que se hacen al mismo tiempo, como por ejemplo procesar la música, transcribirla, tener una idea de las notas que se están eh, tocando y después utilizar esta información para crear una improvisación en la marimba en tiempo real. Y es maravilloso.
Sí, sí, eso, o sea, si ya hay cosas que trabajan eso, a mí me encantaría verlo Sí, sí, cuando sí, sí. funcione de maravilla. Quizá en el 2024, Muy pero bien. bueno. Pues pasamos a la batería de preguntas y en esta sección te vamos a pedir que contestes rápido y sin darle, bueno, rápido, tampoco hace falta matarse de rápido, pero bueno, sin darle muchas vueltas a una serie de preguntas. ¿Estás preparado? Sí. Bueno, primera, ¿qué tienes en tu mesita de noche? Libros, Muy libros, bien. libros en español me Eh, encantas ahora. Mira. Sí. ¿Y qué canción te pone las pilas? Shine on You Crazy, Shine On Diamond. You Crazy Diamond, Ah, de Pink Floyd. Sí. Pink Yeah, Floyd. Pink Floyd fan. ¿Qué melodía suena en tu móvil cuando te llaman? De hecho, no lo sé, porque es una melodía muy, Toda muy, mi muy vida. estándar. Sí, no es ninguna canción o composición que me guste. Me gusta. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Ajedrez. Sí. Sí, sí. Muy bien. Y hablando de cuando eras pequeño, ¿algo que tú querías y que tus padres no te dejaban tener? Un ordenador. Ah, Mira. tuve que combatir muchísimo para ver un ordenador y eran tiempos diferentes, yo diría, porque nací en Exacto, o sea, 1985 y sí, y mi primer sí. ordenador fue en, no sé, en los primeros años de 1990, de los 90, pero quería verlo antes, pero no pudo, no pude. Bueno, eso pasa. Eso pasaba. Eso pasaba para los jóvenes que escuchan este Oh, podcast. Ahora debe ser como que, ay, no tienes un portátil. No, no tienes un... Pero en ese entonces era así. ¿Android o iPhone? ¿Qué Android, prefieres? siempre Muy Android, bien. siempre Linux, siempre open source. Sí. ¿Y sitio o lugar más raro donde has teletrabajado? Yo diría unos cafés en Berlín y hay unos cafés que son muy, muy raros en Berlín, muy, muy hardcore, se diría, ¿no? Especialmente eh, en un lugar que se llama Neukölln y ahí hay unos locales muy, 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 muy raros. De ahí. Ok. ¿Cuál es el lugar más remoto al que has viajado? Estados Unidos, West Coast, Los Ángeles y Silicon Valley, ¿sí? Qué bien. Y hablando de viajar, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir o a quién querrías conocer? Mm, yo diría la época del Newton, probablemente Newton. Sir Isaac Newton, sí, 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 me gustaría conocerlo muchísimo. Muy bien. Ahora, completa la siguiente frase. No soporto cuando... No soporto, no soporto cuando... Cuando... ah, ah. Lo primero que venga a tu mente. O sea, Buena esto señal, no lo buena soporto. ¿Qué? señal. ¿Qué has dicho? No soporto cuando hay mucho, mucho ruido aquí por la Ok. calle y es bastante normal aquí en el centro de Málaga. No me gusta mucho porque intento trabajar o componer o hacer un poco de código. Sí, no lo soporto. Muy Muy bien. bien. ¿Y qué es lo más loco que crees tú que se podría hacer con inteligencia artificial? Quizás leer los pensamientos de la gente. Hay unos artículos que van un poco en aquella dirección. Claro, no sé, no es ficción, sino unos pequeños pasos hacia aquella posibilidad. Y yo pienso que podría ser posible, pero no es mi campo de investigación, entonces no puedo ser seguro, pero es una cosa que me encantaría. Sí, sí, yo creo que a varios nos gustaría. Mm. Y bueno, has dicho que tienes libros en tu mesa noche, entonces, libro, algún video o alguna figura relevante del mundo de la inteligencia artificial
que nos quieras recomendar? Y sí, de la inteligencia artificial en general, yo diría Puede ser Andrew. en general o de la Sí, música, lo que más sí. te venga. Sí, en general yo diría Andrew Ng, es el Vale. científico, es el de inteligencia artificial, uno de los más importantes y es un educador Ujú, brutal, con un montón de cursos sobre inteligencia artificial y procesado de voz también. Y él me gusta muchísimo. Y en el caso específico de la inteligencia artificial aplicada a la música, hay un investigador que ahora trabaja por Spotify que me gusta muchísimo y se llama François Pachet y ok. ha hecho un montón de investigación en la generación de música, especialmente a través de cadenas de Markov y cosas así. Sí. Y es uno de los padres de las tecnologías que han generado a Daddy Scar, la canción de los Beatles, no, el estilo de los Ujú, Beatles que os contaba antes. Sí. qué bien. Ahora la escucharé e investigaré un poco más sobre François. Gracias Bien. por esto y así damos por terminado la sección de batería de preguntas Perfecto. y vamos a nuestro reto final. Alberto, ¿quieres contarle un poco tú de... Bueno, lo que pasa es que aquí tienes que decidir tú, que eres la que eres más hábil en estas cosas, pero Vale, nosotros perfecto. cuando llegamos al final de la entrevista, pedimos que la persona a la que estamos entrevistando nos pues, dé algún consejo motivacional. ¿Le decimos que nos cuente ahora el consejo y luego le buscamos las cosquillas? O... Sí, ¿no? Sí, yo diría que Venga, sí. pues cuéntanos una frase motivacional así para gente que esté empezando, específicamente para gente que se quiera meter en inteligencia artificial aplicada a música. Sí, Vale, una frase inspiracional, algo que haga cerrar esta entrevista con el broche de oro que esperamos. vale. Mm, Yo diría, sé curioso y experimenta con todo. No estudies solo el lado técnico, como los algoritmos de IA, sino la otra parte también, la otra cara de la luna, como la teoría de la música y ciencias cognitivas. Y lo más importante, ten una mentalidad interdisciplinar en todo lo que haces. Ok, me gusta esta frase. Ahora te voy a poner el reto final. Y esta frase a mí me parece súper motivadora, pero ahora quiero que la repitas en menos tiempo. Vamos a hacerla más corta. ¿Puedes hacerlo? Vale. Te contaré el Mm, tiempo. Muy bien, vamos a hacerlo en 30 segundos. ¿Te parece? Sí, me ¿Estás parece bien. preparado? Sí. Muy Vale. bien. Entonces, empezamos en 3, 2, 1, va. Vale. Yo diría, sé curioso, experimenta con todas las cosas posibles y no estudies solo los algoritmos, sino las otras cosas como la teoría de la música y las ciencias cognitivas. Y importante, lo más importante quizás, ten una mentalidad abierta y especialmente interdisciplinar. Muy bien, has Muy bien. terminado con un segundo Oh, de vale, sobra. perfecto. Así que vamos a ponerlo más difícil. Vamos a hacerlo en 15 segundos. ¿Estás preparado? Vale. En 3, 2, 1, vamos. Vale. Sé abierto, no estudies solo la parte técnica, sino la parte de teoría de la música también. Y lo más importante, ten... No, no he escuchado lo más importante. Ah, vale. No te ha dado el tiempo No estaba en completo. los 15 segundos. Bueno, Pero lo has hecho muy, muy bien. Y ya igual nosotros tuvimos la suerte de escuchar el consejo completo y cerrar esta entrevista con este maravilloso consejo. Y de verdad que ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros. Se nota que tienes muchísima experiencia en todo el tema de la música y la inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que además te apasiona.
Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros para invitarme aquí. ¿Sí? Ha sido un placer. Y bueno, quedamos en contacto con tu segundo canal de más comunidad, porque eso Claro que también sí, nos interesa claro a que sí. nosotros. Muy bien. Muchas gracias, Valerio. Agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en 2 semanas o 3, porque aquí decimos 2 semanas, pero luego las cosas salen como salen, volveremos con un nuevo episodio. Y os animamos a suscribiros al podcast para que no os perdáis de ninguna. Y recordad que también nos podéis consultar en nuestra página web, cualquier cosa que necesiten, spain-ai.com, o también nos pueden seguir en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube. A ver si igualamos la cantidad de suscriptores que tiene Valerio. Y por favor, nos podéis encontrar también siempre como Spain AI. Hasta pronto, amigos.